Gloria a Dios, amados. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este nuevo estudio que haremos esta noche. En esta, noche, mañana, por ahí, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Bendiciones a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, desde donde quiera que estén viendo este video live. Les bendigo rica y abundantemente. El Señor pues bendiga sus vidas y les guarde. Que el Señor cubra sus familias con la diestra de su poder. El Señor pueda traer paz a sus corazones y que sean cumplidos en ustedes todos los propósitos que Dios ha determinado para ustedes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Como saben, pues hemos estado estudiando la palabra de Dios y el propósito de estos videos es que ustedes puedan conocer al Dios Padre. La palabra de Dios dice que esto es vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Hoy vamos a continuar estos estudios y buenas noches a ti que me miras. Dios te bendiga. Vamos a continuar nuestros estudios y ayer hemos hablado sobre el arrepentimiento. Hemos estado dilucidando lo que es el arrepentimiento, lo que significa un verdadero arrepentimiento, y hemos también estado mirando lo que no es un arrepentimiento y los tipos de arrepentimiento que podemos encontrar en la Biblia. Y decíamos que hay personas que han experimentado arrepentimientos que no han sido verdaderos. Entonces, hoy vamos a seguir en esa línea, en esa misma línea. Vamos a hablar del nuevo nacimiento. Pero este tema es bastante extenso y recordando que mis videos me gustaría que fueran dirigidos para personas inconversas, personas que no conocen de Cristo, personas que no conocen el Evangelio, pues trato de ser también muy exhaustiva en los estudios que hago para que ustedes los puedan recibir de una forma clara y de una forma muy llana. Es por eso que he querido subdividir este tema para que ustedes puedan entenderlo de una forma mucho más fácil. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la primera parte de este tema del nuevo nacimiento, y es: ¿somos todos hijos de Dios? Me ha tocado a lo largo de mi vida cristiana, muchas veces cuando hablo con personas y comparto de la Biblia, todas dicen, no, porque yo soy hijo de Dios. Entonces, cuando tú les dices, mira, es que no todos somos hijos de Dios, eso como que choca, y eso como que es algo como que la gente no lo acepta, porque entienden que todos somos hijos de Dios y confunden lo que es ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios. Esta noche, con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, les voy a ayudar a entender un poco cuál es la diferencia y cuál es la razón por la cual todos no somos hijos de Dios. Pero todos podemos llegar a ser hijos de Dios. Esa es la parte buena. Así es que ponemos este estudio en las manos de nuestro Señor para que Él tome el control de todas las cosas. Miren, tengo visita. Miren quién vino a visitarme. Que es un bicho raro. Bueno, pues aquí estamos. Señor y Dios, Padre eterno del universo, te doy gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo a través de toda esta situación mundial, Señor. Te doy gracias, Padre. No vengo delante de tu presencia a lamentarme y a pedirte, Señor, que tú termines esta plaga, yo te pido, Señor, que tú cumplas tus propósitos en ella, que si ese es el medio que tú has, Señor, determinado para que muchos se acerquen a ti, para que muchos puedan desarrollar en ellos esta sed, esta hambre de conocer de tu palabra, pues gloria a ti, Señor Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas y yo te doy gracias, Señor, porque es más importante que una vida se salve, Señor, que una alma sea salvada, Padre mío, que muchas almas que aquí viven en el pecado, Señor eterno, sin tener un encuentro contigo. Padre, te doy gracias por cada vida que me escucha, por todos aquellos, Señor, que están buscando de tu presencia, de conocer de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, delante de ti, Señor, me postro, Padre mío. Oh, Señor, úsame, úngeme, guárdame, Señor. Oh, Padre mío, guárdame, Señor.
de todo lo que soy, de todo lo que pienso, de mis emociones. Oh Señor, líbrame de mí misma, Padre mío, que sea tu palabra a través de mí, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando las vidas, Señor, porque consciente estoy que no son mis palabras, sino que es tu palabra la que transforma el corazón del hombre. Por eso, Señor, yo pongo delante de tu presencia este estudio, Señor eterno, y te pido, Señor, que tu palabra, que no torna vacía, cumpla el efecto para el cual ella es enviada. Padre, bendice los oídos de todos aquellos que me escuchen. Abre sus oídos y ojos espirituales para que ellos puedan conocer, Señor, tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cómo está usted, Ramón? Dios me lo bendiga. Bendiciones para usted y para su familia. Les saludo con mucho afecto. Siempre le he tenido un profundo afecto, un profundo respeto. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Bueno, pues rápidamente vamos a comenzar con este tema. Y quiero comenzar leyendo una porción de la palabra que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 39 en adelante hasta el 47. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, pues aquí vemos a Jesús hablando con los fariseos y saca a relucir el tema que nos ocupa hoy. Pero yo quiero explicarles básicamente de que desde el principio, de dónde viene esto de que no todos somos hijos de Dios y cuáles son nuestras naturalezas. Entonces voy a tener que ir un poco atrás hacia ya lo que hemos estado hablando, pero va a valer la pena. Al final vamos a colegar todos los hilos y vamos a llegar a la conclusión de lo que la Biblia nos enseña acerca de si todos somos hijos de Dios. Pues bueno, Jesús aquí está hablando con los fariseos y les está hablando, les está diciendo: miren, ustedes son hijos de Abraham, pero mira, Abraham no hizo esto. Ustedes me están condenando y me están porque yo les estoy diciendo lo que mi padre, el mensaje que mi padre ha dado. Entonces hay algo que me llama la atención y quería pues subrayarlo, es que ellos le dicen a Jesús, entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y esta palabra pues me llamó mucho la atención y me voy a alejar un poquito del tema central de lo que vamos a tratar hoy. Pero en los días anteriores hemos estado hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. Y si recuerdan ustedes, cuando hablamos sobre el último tema de la Pascua que compartí con ustedes, que se llamaba ¿dónde estuvo Jesús en los 3 días en que estuvo en la tumba? Allí pues yo les hablé de un libro apócrifo llamado El Evangelio según Nicodemo. Pues me llamó mucho la atención porque en el Evangelio según Nicodemo, que también está aquel libro que se llama Las Cartas de Pilato, si se recuerdan que les dije
que les lo había leído, pues allí ellos recuentan una parte de lo que sucedió en el transcurso cuando Jesús fue presentado delante de Pilato, una parte que nosotros no conocemos, y es que los fariseos acusaban a Jesús de que Jesús era hijo de fornicación, que su madre había fornicado y que Jesús pues no era hijo de José y que él era un hijo fruto de la fornicación. Entonces aquí ellos le dicen a Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, es como que decir, nosotros no nacimos como tú, porque ellos no creyeron a Jesús como Mesías. Por ende, ellos no creyeron a la historia de que María fue virgen, que nació, Jesús nació de la Virgen María, ¿no? Entonces, solo quería ya hacer ese paréntesis. Pues vamos al tema que nos ocupa hoy. Dios creó al primer hombre. Todos sabemos que el primer hombre pues se llamaba Adán. ¿Por qué creó Dios a Adán? Bueno, pues ya también lo vimos cuando hablamos sobre en el tema de la Semana Santa. Dios crea al hombre porque Él quería una raza de gente que le glorificara. Pero Adán se rebeló contra su creador. Y a través de la rebelión de Adán nace el pecado, y del pecado, pues de Adán, nace también una raza de pecadores. Lamentablemente, en vez de tener la vida de Dios en su interior, los hombres hemos quedado separados de Dios por causa del pecado que Adán cometió en el jardín del Edén. Entonces, en vez de nosotros vivir según los preceptos que Dios quería, que había establecido para ese hombre, ahora los hombres se habían vuelto pecadores y egocéntricos. En vez de seguir las normas de su creador, ellos se volvieron esclavos del pecado y de Satanás. Ya lo habíamos dicho antes. Entonces, ¿cómo podía esta raza de hombres pecaminosos glorificar a Dios y cumplir con la voluntad de Dios? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Simplemente ellos no podían hacerlo. Entonces fue necesario que Dios enviara a otro hombre para que nos proveyera la salvación de la raza humana que se había perdido en Adán. ¿A través de qué? A través de otro hombre. Y en el libro de Romanos, aquí voy yo con mi loquita. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 19, podemos leer: porque así como la desobediencia de un hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, el primer hombre que Dios había creado había fracasado, y es por eso entonces que Dios se serviría de un nuevo hombre, quien este hombre sería el principio de una raza que sí glorificaría a Dios. Y en Primera de Corintios, otra vez vamos a la bendita palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 15, nosotros podemos leer en el versículo 47, que dice la palabra de Dios: el primer hombre es de la tierra, o sea, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, este segundo hombre, elegido por Dios para cumplir lo que Adán no había cumplido, él moriría por todos los pecados del mundo, luego resucitaría de entre los muertos para convertirse en el principio de una raza nueva. Y esta raza sería llamada los hijos de Dios. Ahora, por su muerte y su resurrección, el Señor Jesús haría posible que nosotros dejáramos la raza pecaminosa de Adán y que nos convirtiéramos en hijos de Dios. Pero ¿cómo Él podría hacer esto?
¿cuál sería el modo como Él podría hacer esto? Bueno, pues Él lo haría a través de la cruz, de la muerte de cruz. Entonces, lo primero que vamos a ver en todo esto, cuál era el plan de Dios para crear esta nueva raza, es en la encarnación de Dios mismo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, del capítulo 1 al 14, vamos a leer cómo Dios se humanó, cómo Dios se encarnó y se hizo hombre. Dice la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, gloria a Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Entonces vemos en el libro de Juan que hemos leído cómo Dios se encarnó, cómo Jesús vino a este mundo encarnándose. El primer hombre fue formado como un adulto. La palabra de Dios dice que Adán fue formado del polvo de la tierra. Entonces, el primer hombre fue formado como adulto, pero el segundo hombre fue traído al mundo a través de la vida de un bebé. Él entró a la vida al mundo, entró como un niño, como un bebé recién nacido. Pero ¿cómo podría ser esto posible? Bueno, pues en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35, vemos como el ángel le habla a María. Y vamos a leerlo. 1:35 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también, bueno, eso no nos interesa por ahora, pero vemos que el ángel cuando aparece a María, pues le dice que el fruto de su seno será llamado Hijo de Dios. También vemos cuando el ángel se apareció a José, y lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20 y 21. 1, 20 y 21, vamos a ver el ángel cuando habló a José, pues le dijo también, ay Dios, ya lo perdí, 1, 20 y 21. Dice la palabra: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa salvación. Entonces aquí vemos que Jesús se llama el Dios hombre, porque él era
el hombre perfecto. Él era Dios perfecto porque era hijo de Dios el Padre. Pero también se le llama el hijo del hombre porque era hijo de María. Entonces, él era uno con Dios y era uno con la raza humana. Se le llama hijo de Dios porque él es el unigénito hijo de Dios. Y se le llama hijo del hombre porque representa a todos los hombres, según nos habla Timoteo. Vamos a ver qué nos dice Timoteo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice la palabra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es nuestro Jesús. Entonces, Cristo vino primeramente. ¿Por qué vino Cristo? Pues porque vino como hombre. Y eso lo vamos a ver en Primera de Juan 3:8. ¿Por qué Cristo era necesario que viniera como un hombre? Primera de Juan, carta de Juan. Saben que hay Juan el evangelista y también están las cartas de Juan 1, 2 y 3. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, vamos a leer que la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la razón por la cual Dios se hizo hombre y vino a este mundo como hombre para deshacer las obras del diablo. Y a través de eso, vamos a ver más adelante qué tenemos que hacer para convertirnos en hijos de Dios. Segundo, vino para hacer posible que nosotros abandonáramos la familia pecaminosa de Adán y entráramos en la familia de Dios, que es lo que realmente significa ser salvo. Cuando usted, a través del sacrificio de Cristo, acepta el sacrificio de Cristo y renuncia, se arrepiente de la vida que ha llevado hasta ese momento y comienza a vivir una vida conforme a los preceptos bíblicos, usted pasa a ser hijo de Dios y por ende usted es salvo. Eso es lo que se llama ser salvo en la palabra de Dios. Ahora, miren, el primer hombre fue tentado y falló. Adán fue tentado a través de comer el fruto del que Dios le había dicho que no comiera. Pero el segundo hombre, Jesús, Satanás hizo todo lo posible para que también él le desobedeciera. Pero la palabra de Dios dice que Jesús por 3 veces rehusó las tentaciones del enemigo porque él obedeció siempre a su Padre. Ahora, el segundo hombre triunfó sobre Satanás. El primero falló sobre Satanás porque cayó desobedeciendo a Dios. El segundo se mantuvo firme en obediencia porque a él le gustaba hacer la voluntad de su Padre. Vemos Hebreos 5:8. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos 5:8 vamos a leer que la Biblia nos dice cómo Jesús pues le gustaba hacer la obra de su Padre. Gloria a Dios. Dice la palabra: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Jesús no endureció su corazón y continuó siendo firme a todo lo que él creía que su Padre era. Continuó en obediencia a su Padre y no permitió que Satanás vinciese sobre él. Bueno, vinciese en italiano. Bueno, que Satanás venciera. Ahí le dejo. Por eso él, dice la palabra, que se hizo obediente hasta el final, hasta la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Gloria a Dios. Dice la palabra que Jesús dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, que fue obediente hasta la cruz, que resistió las tentaciones del enemigo, que resistió a Satanás,
más de una vez, porque Jesús fue tentado no solamente en el desierto, sino que a lo largo de su vida Satanás intentó por todos los medios de hacerlo caer, como había hecho caer a Adán. Jesús fue hecho pecado por ti y por mí. Dios a Jesús, que no conoció pecado, lo hizo pecado. Y en 2 de Corintios que hemos leído, esto es claro, lo dice muy claro. Él no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Él había pedido a Dios en Mateo 26, vamos a leerlo, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26, Jesús está en el huerto de Getsemaní y pide a su Padre de por favor, si era posible pasar de él esa copa. Y en 26:39, gloria a Dios, dice la palabra, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús se hizo obediente hasta la cruz. Su Padre dijo no, y por eso nosotros hoy podemos disfrutar de la salvación, porque el Padre dijo no y Jesús obedeció. Entonces Jesús fue a la cruz y al final, en Juan capítulo 17:4, Él termina su obra, y cuando ya termina su obra, Él dice estas palabras. Juan capítulo 17, versículo 4. Dice la palabra de Dios, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es Jesús en el aposento alto orando por sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús obedeció a su Padre hasta el final, hasta la cruz. Entonces, nuestro Señor no quedó en la cruz, sino que nuestro Dios, nuestro Jesús resucitó. Y en Hebreos 2:14, otra vez vamos a Hebreo, gloria a Dios. Ustedes ven, porque es que mi Biblia, la pobrecita, está medio... Es que ya tiro página para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, y ahí pues se va. Entonces vamos a ver en Hebreos 2, en el 14 y en el 15, que la palabra de Dios nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que tienen ese temor a la muerte y tienen miedo de morirse? Y mira que yo, no, es que en Cristo, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él nos libra de todos esos temores. Ya no hay razón por la cual nosotros debemos de temer a la muerte, porque nuestro Dios venció a la muerte. Y en Cristo estamos juntamente crucificados, dice Pablo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando nosotros venimos a la cruz, cuando le damos nuestra vida al Señor, ya nosotros no vivimos una vida mediocre, sino que vivimos la vida de Cristo. Y no tenemos más temor de lo que el mundo nos pueda hacer, porque no pertenecemos más al mundo. Sabemos, como dice la palabra, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía no es más terrenal, sino que nosotros tenemos un pasaporte que va al cielo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí. Entonces, Cristo en la cruz muere, y a través de su muerte, Él vence a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y en ese acto también, dice la palabra, libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida bajo la servidumbre de ella. Entonces, Cristo venció a la muerte y a Satanás. Pero cuando Él resucita, por 40 días estuvo enseñando a sus discípulos, estuvo con sus discípulos, y después de 40 días, con una nube de testigos de 500 personas, subió a los cielos y les hizo una promesa final. En Mateo 28 leemos esta palabra que forma parte, ay Dios, ya estoy sudando otra vez, forma parte de la gran comisión. Mateo 28:20. Jesús, cuando sube a los cielos, le dice a sus discípulos,
Vamos a leer desde el 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos, ese es el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús había prometido a sus discípulos que Él estaría con ellos hasta el fin. Y estos 500 testigos de la resurrección de nuestro Señor, pues salieron por todo el mundo a través de todas estas carreteras que el imperio romano, ellos esperaron, dice la palabra, que solo de esos 500 que fueron testigos de la resurrección de Cristo, de la salida, de la ascensión de Cristo a los cielos, solo 120 estaban reunidos en el aposento alto y esperaron la promesa del Espíritu Santo. Y estos hombres, llenos del Espíritu Santo, salieron por el mundo, y he aquí que el Evangelio hoy ha llegado hasta nosotros. Y porque ellos tuvieron el valor de anunciar lo que ellos habían visto y ser testigo de lo que habían visto, a través de eso hoy nosotros podemos anunciar el Evangelio de Cristo. Entonces, Dios le hizo a su segundo hombre Señor de todo. Dios le había dado al primer hombre señorío sobre todo lo creado. Dios creó a Adán y le dio el poder, la autoridad de él gobernar la tierra y todo lo que en ella había. En el momento en que Adán peca y cae de la gloria que Dios le había dado, Satanás entrega en las manos de Satanás todo el señorío que le pertenecía a él. Por eso Satanás, cuando tienta a Jesús, le dice, mira, yo te doy todos estos reinos porque a mí me fue dado. Entonces, Dios, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios le hizo Señor de todo. Y vamos a leerlo en Filipenses capítulo 2. Y aquí va mi Biblia otra vez. Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. A ver. Dios. Filipenses 2, capítulo del 8 al 11. Y leemos la palabra, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo me emociono cuando escucho todo. A mí me encanta la Biblia. La Biblia para mí es comida, es todo. No hay nada más insondable, más profundo, más verdad que la palabra de Dios. Así es que, como vemos y hemos leído en Filipenses, Dios a su Cristo, cuando muere en la cruz, cuando se hizo obediente hasta la cruz, cuando muere por nuestros pecados, cuando a través de su muerte nos libra del temor de la muerte, Dios entonces a él lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre que tú y yo debemos proclamar, y es el nombre que tú y yo debemos creer. ¿Se recuerdan ayer que hablábamos con segunda de Crónicas 7:14? Decía, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Somos tú y yo los que creemos en el sacrificio de Cristo y confesamos con nuestra boca que creemos que Él es el Señor. Así es que Dios le da este nombre a Cristo, y con él no solo que lo hace Señor de todo, sino que también le hizo el principio de una nueva familia. Y esta familia, amados, es la familia que se llama los hijos de Dios. Los hijos de Dios nacen en la cruz de Cristo. Entonces, cada una de estas familias, eso es, la familia de Adán
cada una de la familia tiene un principio. En Adán está el principio de la familia pecaminosa que él produjo con su desobediencia. Y en Cristo es el principio de la nueva familia llamada los hijos de Dios. Cada uno de nosotros, al nacer, somos miembros de la raza pecaminosa de Adán, pero mediante la muerte de Cristo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Dios no es solo que muchos piensan que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Solo aquellos que pertenecen a la familia de Cristo tienen a Dios como su Padre. Y los que pertenecen a la familia de Adán tienen, aquí hemos leído, tienen a Satanás como su padre espiritual. El mismo Jesús, acabamos de leer en el libro de Juan, la lectura inicial que hemos hecho en Juan 8. Ay, bendito sea Dios, qué calor. Juan capítulo 8, en el versículo 42, no vamos a leer todo de nuevo, pero en el versículo 42 Jesús lo dice y dice 8:4:2. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero Jesús en el versículo 44 les dice a ellos de quién son ellos hijos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús mismo lo aclaró y lo dijo de una forma muy enfática: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces hay unos que son hijos del diablo y hay otros que son hijos de Dios. Ahora, estos hombres que hablaban con Jesús no tenían como padre a Dios, sino a Satanás. Lo mismo es cierto de todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Ahora, tú me puedes decir: pero yo creo en Jesús. El problema no es si tú crees en que Jesús murió y resucitó. El problema es si tú aplicas esa fe en tu vida. Porque muchos dicen creer, pero la palabra de Dios dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta solo con que yo creo si eso yo no lo hago efectivo en mi vida. O sea, yo no puedo llamarme cristiana y al mismo tiempo ser mentirosa, ser una persona que mi forma de vida, mi testimonio de vida, deja mucho que desear en la sociedad donde yo vivo. Yo no puedo decir que yo creo en Jesús y al mismo tiempo vivo involucrada en asuntos que no son del reino de mi Padre. Entonces yo no puedo confesarme cristiana y vivir metida en los negocios del mundo, en el negocio de Satanás. En el sentido de que si yo me profeso cristiana, yo no puedo embriagarme, no es correcto que yo vaya por el mundo embriagándome, fornicando, de una forma que no sea de testimonio para las personas que me conocen, porque yo puedo, por eso dice la palabra que muchos confiesan con su boca, pero con sus actos niegan la eficacia de la cruz de Cristo. Entonces cuando somos cristianos, debemos ser a 360 grados. ¿Que vamos a pecar? Sí, vamos a pecar, vamos a caer. Es duro, es muy difícil ser cristiano y ser fiel en este mundo que nos ha tocado vivir. Pero la Biblia dice que abogado tenemos en Cristo. Entonces, por eso decía ayer que el arrepentimiento es un acto que nosotros debemos de hacer cada día de nuestras vidas. Pero claramente yo no puedo ir por el mundo pecando a voluntad y después venir a los pies: ay, Señor, perdóname. No, porque Dios no puede ser burlado.
Y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Dios conoce cuando nosotros venimos delante de su presencia, cuánta sinceridad hay en nuestro arrepentimiento. Dios lo sabe. Dios sabe aún cuando tú pecas y tú eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, nosotros con nuestros hechos no podemos negar el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos de ser personas veraces a 360 grados de nuestras vidas. Ahora, nadie tiene que permanecer en la familia de Jesús, en la familia de Satanás. Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha hecho posible que cada uno de nosotros se convierta en hijo de Dios. Y esto, amados, eso es en lo que la Biblia dice que está la salvación. En esto radica la salvación. Ninguno de nosotros ya tiene tiene que permanecer por fuerza formando parte de la familia de Satanás, porque ya Cristo pagó el precio para que usted pase de criatura de Dios a hijo de Dios. Y eso solamente lo vas a hacer pasando por la cruz de Cristo, muriendo al tu egocentrismo, muriendo a ti mismo, clavando en la cruz parte de nuestros caracteres que no glorifican a Dios. Solamente cuando nosotros a través de la cruz crucificamos nuestros egos, nuestro yo, lo que yo creo, lo que yo soy, lo que yo pienso, cuánto yo tengo, todo eso tenemos que dejarlo en la cruz de Cristo. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a lo que yo creo ser, o a lo que yo tengo, o a lo que yo soy, a lo que yo sé. Todo eso tiene que morir. Cuando nosotros hacemos esa transición, vamos a renacer como nuevas criaturas. Y esto es el nuevo nacimiento. Comenzar de cero. Comenzar una nueva relación con Dios a través de la muerte y el sacrificio de Cristo, reconociéndonos en Cristo, obedientes cuanto Cristo fue al Padre, que fue a la muerte de cruz para que tú y yo podamos tener vida y vida abundante como Él nos lo prometió. Pero eso, amado, mañana vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento en sí, que es la conversión. Porque el arrepentimiento, nuevo nacimiento, conversión, son cosas diferentes entre sí. Y eso lo vamos a aprender paso a paso. Ahora, cosa establece la Biblia. Y eso es lo importante. Y es lo que quiero que ustedes pues les quede de todo esto que hemos hablado. Primeramente, la Biblia establece que... Ay, ya. Mira esta que me picó. Mi invitada especial de hoy. Gloria a Dios. Uy, me picó. Ay, bendito sea Dios. Bueno, pues la Biblia establece que todos somos creación de Dios. Y eso lo leemos en Colosenses. Otra vez, ahí va mi Biblia. Dale, Biblia, para la izquierda, dale. Colosenses 1:16 dice la palabra de Dios que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted fue creado por medio de Él y para Él, pero usted vino a este mundo que ya Adán había corrompido. Entonces, otra cosa que establece la Biblia, Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama a todo el mundo. En eso no hay, usted y yo no vamos a discutir por eso, porque eso está establecido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Es el versículo más famoso de toda la Biblia. Lo puedo recitar de memoria, pero vamos a leerlo. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces ahí está más que claro y más que establecido que Dios ama a todo el mundo, pero Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, que crea en Cristo, que crea en el sacrificio de Cristo, no se pierda. Lo que quiere decir que quien no ama a Cristo, quien no acepta el sacrificio de Cristo, está destinado a perderse. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Ayer hablábamos sobre el arrepentimiento y yo les decía, Dios no quiere que nadie, no está en el corazón de Dios que el hombre se pierda.
Pero Dios te creó libre para que tú tengas la posibilidad de elegir dónde tú quieres pasar tu eternidad. Así es que otra cosa que la Biblia establece es que solo los que nacen de nuevo son hijos. Solo los que nacen de nuevo. Y como ya hemos dicho, ¿quién nace de nuevo? Quien acepta el sacrificio de cruz de Cristo y hace vivo ese sacrificio en él. No solamente el que dice yo creo de palabra, pero continúa hablando mentiras, fornicando, en adulterio, no son hijos que honran a su padre y a su madre, son malos padres, son malas madres, son mentirosos. Eso no es usted negando, dice la palabra, que usted niega la eficacia de la fe de la que usted habla cuando usted se comporta de esa manera. Entonces, la Biblia establece que solo los que nacen de nuevo son hijos. Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 12. Otra vez, ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Otro versículo que nos habla de esto es Juan, en el capítulo 11, versículo 52, el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 32 también, no, versículo 52. Entonces dice la palabra de Dios: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que también leemos en la carta de Romanos 8:16, la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted tiene dudas de si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios, usted sabe que dentro de usted está esa vocecita que le está hablando y le está diciendo: no es por ahí, eso no está bien, eso no se hace, ese comportamiento no está bien, esa forma de hablar no está bien, esa forma de comportarte no está bien, esa ropa que te estás poniendo no está bien, esas actitudes no están bien. Usted sabe. Yo no tengo que entrar en su mente, ni adivinar, ni hacerla. No. Cada uno de nosotros sabe en su conciencia lo que el Espíritu habla. Si usted ha sido una persona que ha conocido el Evangelio y usted está apartado del Evangelio, usted sabe. Usted siente dentro de usted esa incertidumbre de que usted no está seguro de su salvación. Y si usted es una persona que está en el Evangelio, usted sabe que usted tiene esa convicción y no hay nada que lo atemorice y usted está seguro. Y la gente no entiende y dice: oye, pero este hombre, es porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También leemos en la primera carta de Juan, otra vez, Juan, primera carta de Juan, segunda y tercera carta de Juan y Evangelio de Juan son diferentes. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 10, leemos: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si usted se dice ser hijo de Dios, pero usted no ama a su hermano, no ama a su prójimo, usted no siente compasión por el hermano que le está al lado y aún por las personas alrededor que le están, no solamente a sus hermanos, porque hay mucha gente que, porque son cristianos, solamente a sus hermanos de fe, pero a los otros, la Biblia dice: ama al prójimo. No nos llama solo a amar a los hermanos. Es un comandamiento de Jesús. La Biblia dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El amarnos entre hermanos de fe es importante porque es necesario para que el mundo crea que sois mis discípulos. Si nosotros nos decimos discípulos de Jesús y no vivimos como Jesús y no amamos como Jesús amó,
el mundo no va a creer que realmente somos sus discípulos. Entonces no solamente estamos llamados a amar a aquellos que piensan como yo, aquellos que se comportan como yo, aquellos que se visten como yo, aquellos que miran como yo, que se ríen como yo, sino que estamos llamados a amar a todos, aún a los pecadores. Claro, nosotros no compartimos el pecado de ellos, pero le amamos. Y es nuestro deber llamarlos a la verdad, predicarles la verdad, hablarles, pero hablarles con amor. Yo no voy a condenar a una persona homosexual por su homosexualidad. Yo amo a esa persona, no condivido su pecado, porque a mí Dios no me ha puesto como juez de esa persona. Mi trabajo es hablarle del amor de Dios en su vida, para que sea el Señor que llene todas las áreas de su vida que necesitan ser llenadas. Entonces yo no estoy para condenar a las personas, no estamos llamados como cristianos a condenar a las personas. Entonces, asimismo, en la palabra de Dios que hemos leído en Primera de Juan, nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros no estamos llamados a practicar el pecado. Ahora, hay una diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. O sea, yo soy cristiana, pero yo no soy santa. O sea, yo estoy llamada a santidad. Pero fin que yo estoy en este cuerpo, yo tengo unas luchas contra mi carne y mi espíritu. Porque la Biblia dice que el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nosotros esta batalla campal, y mañana lo vamos a ver en nuestro estudio sobre el nuevo nacimiento, las luchas que tenemos nosotros como cristianos. Miren, no crean a esos cristianos que le dicen, aleluya, yo soy el... No, mentira. Todos tenemos nuestras luchas, todos luchamos. Yo soy una mujer y como mujer yo tengo mis luchas también como todas. Yo tengo mis días del mes en que estoy más expuesta que otros. Todas nosotras sabemos de lo que hablo, igual que los hombres también, claro que sí. Pero hay una diferencia. Yo no amo las cosas del mundo. Y cuando digo cosas del mundo, por Dios, no me malinterpreten. Yo no estoy hablando de pintalabio, de falda, de pantalón, de aretes, de cabello. A mí eso no me interesa para nada. Yo hablo de las cosas que dañan mi espíritu. Porque nada de esas cosas de las que he hablado dañan mi espíritu. Son tradiciones y mandamientos de hombres, son cargas que son impuestas a las mujeres generalmente, pero son mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con nuestra vida espiritual. Entonces, yo no amo al mundo y por ende yo estoy apartada del mundo. ¿De cuáles cosas del mundo? Bueno, de la fornicación, del adulterio, de las mentiras, del robo, del hurto, de hacer las cosas mal, de tratar de hacer las cosas teniendo ventaja para mí, aun cuando yo sé que son ganancias deshonestas. Eso es alejarse de las cosas del mundo. No me malinterpreten. No estoy hablando de cosas, de quitarme, porque eso no tiene nada que ver ya. Si no, vayan a ver mi video número 3 y ahí saben cómo la pienso. El que venga aquí a hablarme cosas de pantalón está perdiendo su tiempo. Yo no pierdo mi tiempo en esas cosas. Yo trato de nutrir el espíritu. El cuerpo, claro que si nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y como ya les he dicho, si somos cristianos, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a decir cómo nosotros debemos de vestir. Cuando una cosa no está bien en mí como cristiana, no me lo debe decir un pastor. Así es que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, aquí vemos que otra cosa que la Biblia establece es que los perdidos nunca son mencionados como hijos de Dios. Los perdidos nunca en la palabra de Dios son mencionados como hijos de Dios. Y vamos a leer en Efesios 2:13. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí va mi Biblia otra vez. Bendito sea el Señor. Saluda a todos los que me escuchan, todos los que me están viendo en este momento. Mi tía querida Cecilia, Dios te bendiga. Bendiciones para ti. Espero que el Señor, allá donde estés, pues te sientas abrazada por su presencia. Manu,
Dio ti benedica carissima del Signore. Signore, pues, continua a benedire la tua casa, la tua famiglia, benediga el tuo matrimonio. Adonis Reynoso, Dios te bendiga, muchas gracias por mirarme, muchas gracias por escucharme. Deliani Rosario, muchas gracias por tu atención. El Señor bendiga tu vida, tu casa, tu familia. Fratello Nello, Dio ti benedica carissimo. Lo sapete che siete delle persone con cui ho condiviso del tempo e davvero sono stata onorata di conoscervi. Sono qui per tutto quello che come fratelli posso offrirti. Dio ti benedica, saluto alla carissima Rosaria. Dio vi benedica a voi. Taikweni, Dio ti benedica, carissima. Ti seguo nella rete, vedo i tuoi figli che stanno crescendo, che stanno gigantissimi. Niente, mi auguro un giorno poterci rincontrare insieme alla signora Mirta, a Gaia e a Giorgia. Possiamo fare una cenetta insieme quando tornerò in Italia. Dio ti benediga, cara, y bendiga a la tua familia. Onésimo Hernández Cid, Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Mileika Cruz, Dios te bendiga. Bendiciones de Dios para tu vida. Ramón, muchísimas gracias a usted también. Usted sabe, yo siempre le he manifestado mi afecto y respeto. Muchas gracias. Saludo a su familia, a Mari y a todos. Les extraño muchísimo. No veo la hora de estar allá para podernos dar un abrazo. Entonces, vamos a lo que nos ocupa. Hemos establecido que los perdidos nunca son mencionados en la palabra de Dios como hijos de Dios. Y estaba buscando Efesios 2 y ya me perdí. Ay, Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice la palabra que en otro tiempo, antes de nosotros venir a los pies de Cristo, antes de conocer a nuestro amado Señor, antes de reconocer su sacrificio y de nosotros vivir conforme a lo que Jesús nos enseñó con su obediencia, dice que nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. Nosotros tenemos que hacer mucha atención, porque como cristianos no más se cumplen los deseos de nuestra carne en nuestras vidas. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Y dice, y de los pensamientos, engañosos al corazón más que cualquier cosa, dice la palabra. Nosotros no debemos de vivir en función a lo que nuestra carne, a lo que nuestra mente desea, anhela, quiere. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Como ya hemos establecido según la palabra de Dios, cuando nacemos estamos bajo la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces, dice lo mismo que los demás. Pero dice la palabra, y en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios en nuestras vidas, porque aun cuando hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo malo delante de Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó y nuestros ojos fueron abiertos para que nosotros miráramos hacia la cruz y nos hiciéramos obedientes al llamado de Dios sobre nuestras vidas, para que nos apartáramos del mundo y nos consagráramos, y que quisiéramos y anheláramos ya no más los deseos de la carne, sino que ahora nosotros no vivimos bajo nuestros anhelos y nuestras pasiones, sino que ahora sacrificamos todo lo que somos y vivimos y tratamos de vivir la vida de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, también en Romanos 9:8, Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios había dado una promesa a Abraham de que él tendría un hijo de su matrimonio. Y nosotros, la Biblia nos llama que somos hijos espirituales de Abraham. Entonces nosotros también estamos incluidos en la promesa, no los hijos de la carne. No, los hijos de la promesa. Entonces, también en Primera de Juan 3:10, que ya lo hemos leído, siempre les digo, cartas de Juan, Primera de Juan 3:10, la palabra de Dios, una vez más la leemos y dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es necesario que nos amemos, porque esa es la única manera como el mundo creerá que realmente nosotros estamos siguiendo las huellas de nuestro amado Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios. Santiago está antes de Pedro. 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Juan 3:8, donde hemos leído antes, Primera de Juan 3:8, la palabra de Dios dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y lo hemos leído ya tres veces. Gloria a Dios, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo sobre nuestras vidas, para que el poder que él tenía sobre nosotros como hijos de la raza pecaminosa de Adán fuera disuelto, y ahora no más pertenecemos a esa raza pecaminosa, sino que hemos pasado a ser hijos de Dios. Entonces, nos convertimos en hijos de Dios. Este es otro punto que establece la palabra de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos. Y esto lo vamos a leer en Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 5 y 6. Para que redimiese, yo leo desde el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. O sea, nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Somos de la raza pecaminosa de Adán, pero Dios envió a su Hijo para que mediante su sacrificio y por medio de la fe de nosotros en el sacrificio de su hijo, nosotros recibiésemos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu, como habíamos leído anteriormente, quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. A través del sacrificio de Cristo. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, vienes marcado y sellado con el Espíritu Santo, y entonces pasas a ser hijo de Dios. Y si hijo de Dios, heredero con Cristo, coheredero con el Padre. Así es que ya no eres esclavo, sino hijo, dice el versículo 7. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que nosotros tenemos una herencia que no es terrenal, es una herencia espiritual. A través del sacrificio de Cristo pasamos a ser hijos de Dios y por ende herederos del reino de Dios. También en en Efesios 1:5 vamos a leer que también nosotros pasamos a ser hijos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado. Vamos a leer el versículo 3. A mí no me gusta leer la Biblia así como que
wow, como que sale como un texto fuera de contexto, ¿no? Vamos a leer desde el capítulo 3 para que se entienda de qué está hablando acá. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ha sido solo para que para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esa es la voluntad del Padre. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a través del sacrificio de Cristo, hijos suyos. Ya no más criaturas, ya no más raza pecaminosa de Adán, sino que a través de Cristo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y estamos predestinados para eso. Claro, ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero nosotros en nuestro libre albedrío tenemos el poder de cambiar eso. Lamentablemente, no somos como Cristo, que asumió la voluntad del Padre en el huerto del Getsemaní, cuando Él pidió: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Nosotros no somos así, lamentablemente. Pero Dios nos deja. Y entonces nosotros somos responsables del camino que nosotros escogemos. No es el deseo de Dios que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, pero nosotros tenemos el poder de elegir por nosotros mismos. En el libro de Romanos 8, el 14 y el 17, también vemos otro versículo que nos habla de que nosotros somos hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Romanos 8, versículo 14 al 17, dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén, amados. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, según Gálatas. Gloria a Dios. Es que la Biblia es tan clara. Es que la Biblia es clara, no hay sombra de dudas en la palabra de Dios. Y en Gálatas 3:26 vamos a leer una vez más que la Biblia nos confirma que somos hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Gálatas versículo 3, versículo 26, capítulo 3, versículo 26, dice la palabra: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A través del sacrificio de Cristo, a través de la fe en el Hijo de Dios, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios. Usted puede ser hijo de cristianos, hijo de católicos. Usted puede nacer en el hogar más santo, pero usted no es hijo por derecho de nacimiento. El único nacimiento que lo hace a usted hijo de Dios es el nuevo nacimiento a través del arrepentimiento.
Cuando usted se arrepiente y acepta que usted es un pecador y que necesita ser limpiado, y que usted se ve en el espejo de la palabra de Dios y tú entiendes que necesitas de Cristo, entonces es cuando tú vienes sellado por el Espíritu Santo y es cuando pasas de hijo de ira a hijo de Dios. Amén. Eso está muy claro en la Biblia. Otra vez, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos mediante Jesús. Esa es la verdad establecida por la Biblia. Y otra vez quiero que leamos en Efesios 1:5 lo que la Biblia nos dice. Dice la Biblia que Él nos predestinó para ser hechos hijos suyos. Dios, tú no habías nacido, tú no habías sido creado y Dios ya había pensado en ti, Dios ya había creado un plan para ti, para que tú pasaras de muerte a vida. Efesios 1, versículo 5, otra vez leemos. Según nos escogió en Él, estoy leyendo desde el 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el cielo. Solo ha estado la voluntad de Dios, el amor del Padre, para que tú y yo fuésemos predestinados para ser hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. No hay otra manera. Así es que espero que este estudio haya sido bastante claro para ustedes, que desde ahora en adelante ustedes puedan entender que no todos somos hechos, todos no somos hijos de Dios. Todos podemos llegar a ser hijos de Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero atención, tú puedes aceptar el sacrificio de Cristo, pero si tus hechos, si tu testimonio de vida dicen todo lo contrario, no te engañes. No te engañes, no te engañes, no eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios cuando practicamos la justicia de Dios y la hacemos efectiva en nuestras vidas. Somos hijos de Dios cuando vivimos conforme a sus preceptos. Así es cuando realmente pasamos de ser criaturas de Dios, raza pecaminosa según Adán, a ser hijos de Dios por la obediencia de Cristo. Amén. Mañana vamos a seguir hablando del nuevo nacimiento, la vida nueva en Cristo. ¿Qué sucede cuando nosotros aceptamos a Cristo? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Los cambios que se deben verificar en nuestras vidas. No podemos decir que creemos en Cristo y continuar a vivir la misma vida, la vida pecaminosa, la vida de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de todo lo que practicamos, que son cosas que a Dios no le agradan. No te puedes llamar cristiano y al mismo tiempo continuar involucrado en el pecado que Dios aborrece. Así es que, amados, el Señor hasta aquí me ha ayudado. El Espíritu Santo pueda sellar esta palabra en tu corazón y pueda ella germolear, que pueda dar frutos al 100%, pero frutos de verdadero arrepentimiento. Que cuando nos digamos cristianos, las personas puedan ver a Cristo reflejado en tu vida. Que las personas puedan decir, ese hombre, esa mujer es cristiano, porque ella donde llega es como si Cristo llegara. Así es que nuestra vida sea realmente sal y luz para alumbrar, para dar sabor a la vida de quienes nos rodean. Que podamos nosotros ser realmente verdaderos discípulos de nuestro Maestro. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de aquellos que me han escuchado y de aquellos que aún me escucharán, Señor. Que seas tú, Señor, ministrándole a través de mí. Padre mío, Padre bueno, así, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra, que sus corazones sean preparados, Señor. Padre, tu palabra dice que los campos están blancos y que la mies es mucha. Padre, te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que puedan entrar en contacto con este video puedan sentir, Señor, tu voz, que puedan, Señor, sentirse rellamados, Padre Santo, a vivir la vida, Señor, en santidad, la vida, Señor, de Cristo en ellos.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice sus casas, sus familias, que tu mano potente y sanadora, Señor, pase y descienda sobre todo enfermo, Señor eterno. Sana, Señor, heridas, sana, Señor, el corazón de los hombres, Padre mío. Oh Señor, en el nombre de Jesús, gracias Jesús por tu modelo de vida, Señor. Que sea, Señor, el modelo de vida de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ser dignos, Padre mío, de un día poder llegar ante tu presencia y escucharte decir: oh siervo, bien has hecho. Has reflejado mi vida en los demás y a través de ti muchos han venido a mis pies. Oh Señor, que seamos ejemplo vivo de tu sacrificio en la cruz, que seamos obedientes a tu palabra, Señor, para que otros puedan ver tu luz y puedan venir, Señor, de las tinieblas a la luz de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Muchísimas gracias por su tiempo. Que el Señor les multiplique todo el tiempo que ustedes invierten escuchando de la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, pero que no solo sean oidores. Ay, no, que sean hacedores de la palabra. Porque cuando somos solo oidores, pasamos tiempo escuchando la palabra, pero no la aplicamos, no la hacemos viva en nuestras vidas, solo hemos perdido tiempo. Que el Señor nos ayude y a través de su Espíritu Santo, que cada uno de ustedes que me guarda en este momento, pues pueda hacer eficaz la palabra de Dios en sus vidas. Que ella produzca el cambio para la cual ella fue mandada. Así es que Dios te bendiga, amado. Muchas gracias por tu atención. El Señor les bendiga y les guarde. En Italia ya están de mañana, el sol ya salió, ya desayunaron, pero aquí son las 3 de la mañana y yo tengo que dormir. Así es que ha estado un placer. Todos los de Italia que me están mirando, les amo en el amor de Cristo. Me hacen muchísima falta. Oro continuamente por ustedes para que el Señor les fortifique en su espíritu por la dura prueba por la que ustedes están pasando, y no solo ustedes, en todo el mundo. Aquí también ya hemos comenzado, pero estamos afianzados en la roca que es Cristo. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que en Cristo estamos saldos y seguros, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estamos solos, Él está con nosotros. Vamos a pasar este momento de prueba y vamos a seguir creyendo que Él está en control de todas las cosas. Que Dios les bendiga, mis amados, y que tengan ustedes un excelente día.